Aparato respiratorio. Tema 4. Técnicas básicas de enfermería. El aparato respiratorio está compuesto por los siguientes órganos: las fosas nasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los pulmones y los bronquios. Y su función principal es el abastecimiento y la distribución del aire. Dentro del primer órgano que vamos a analizar son la nariz o fosas nasales. Es la parte del aparato respiratorio que comunica con el exterior del cuerpo a través de la nariz. La nariz, a su vez, en su parte interna es hueca, separado, en este caso esta fotografía es de perfil, es lateral, pero separado en dos áreas a través de un tabique nasal que está formado por cartílago, ¿no? Y en el interior de la nariz el tejido predominante es epitelial o mucosa, ¿no? En el cual también hay una serie de cilios, en los cuales tiene una función protectora para la nariz, en el cual puede filtrar partículas, etc. En la parte lateral de cada fosa hay tres cavidades por las prolongaciones óseas del etmoides que conforman los cornetes: el superior, el medio y el inferior. Lo tenemos por aquí. Medio, ¿vale? El inferior, y aquí tenemos el superior, ¿vale? Aparecen también los senos paranasales, que son 4 pares de espacios repletos de aire que drenan la nariz, ¿vale? Las funciones que tienen principalmente son controlar la temperatura, la humedad, eliminar el polvo y también los organismos infecciosos. A continuación, el siguiente órgano que vamos a analizar es la faringe. ¿De acuerdo? La faringe es un elemento que une dos partes, que es el aparato digestivo con el aparato respiratorio, y comunica, ¿vale? A continuación con la laringe, que es el elemento que estudiaremos también a continuación. A su vez, la laringe es el órgano que comunica a su vez con la tráquea. Digamos que van a continuación primero la faringe, la laringe y a continuación la tráquea. En el caso de la faringe, está formada por 9 cartílagos musculosos, ¿vale? Por 9 cartílagos y por músculos también. Y está constituido por las siguientes partes: el vestíbulo, los ventrículos en la zona glótica y la cavidad infraglótica. Hay dos tipos de cartílagos: los que son los impares, que son la epiglotis, el tiroides y el crioides, y los pares, que son el aritinoides, el corniculados y los cuneiformes. A continuación, dentro de la tráquea, va desde la laringe, se inicia en la laringe, mide aproximadamente unos 11 centímetros de distancia, de longitud, ¿no? Y baja por delante del esófago. El esófago quedaría justo detrás, entre la médula espinal y la tráquea. Y también está formada por la tráquea, está formada por 15 anillos también cartilaginosos. A continuación tendríamos los bronquios. Un extremo inferior, unen el extremo inferior de la tráquea y están divididos a su vez en bronquios principales y los primarios, el derecho o el izquierdo. Digamos que se forma lo que llamamos aquí un árbol bronquial, ya que cada bronquio principal, en el momento en que entran los pulmones por el ilio, se divide en ramas de menor calibre o bronquios lobulares, que a su vez estos se dividen en otros más pequeños llamados bronquios segmentarios, que se vuelven a ramificar y formar los bronquiolos, que se subdividen a su vez hasta acabar en los famosos sacos alveolares, que son de tamaño microscópico, ¿vale? Es lo que vemos en esta zona. A continuación vamos a estudiar los pulmones, ¿vale? Son los órganos principales de la respiración y se encuentran en la cavidad torácica y se separan entre ellos por el mediastino. El mediastino es esta zona de aquí, donde habíamos hablado que en esta zona también donde estaba ubicada el corazón. Están cubiertos por una membrana serosa fina y brillante que se llama pleura, con una capa externa o parietal y una capa interna o pleura visceral. Tenemos otra de las partes, los pulmones, el derecho y el izquierdo, están divididos en lóbulos, con la diferencia que el pulmón izquierdo se divide en 2 lóbulos, ¿vale? Y el pulmón derecho, ¿vale?,
se divide a su vez por dos fisuras en tres lóbulos, ¿vale? Uno, dos, y aquí tendríamos el tercero, ¿vale? Mientras que el pulmón izquierdo solo tendría estos dos lóbulos. La respiración se produce a través de una serie de pasos, ¿no? Exactamente 4 pasos. En primer lugar, hablaríamos de la ventilación pulmonar. En segundo lugar, del intercambio de gases. En tercer lugar, del transporte de gases en la sangre. Y en cuarto y último lugar, el control de la respiración. En cuanto al mecanismo de ventilación pulmonar, es el proceso por el que el aire, por una diferencia de presión principalmente, entra en el interior de los pulmones y es expulsado con diferentes concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono. El proceso mecánico tiene dos partes, lo que es la inspiración, como vemos en esta primera parte, y la expiración. En la expiración, el aire entra en los pulmones en el momento en que la presión pulmonar es menor que la presión que hay fuera en la atmósfera. Y esto se produce principalmente a través de la contracción del diafragma, situado aquí abajo, ¿vale? Lo cual hace que al aumentar el tamaño, ¿vale?, la presión interior sea menor y el aire entre dentro. Todo lo contrario, en la aspiración se relajan, ¿vale? Se relaja también la presión, la membrana, y esta mayor presión en el interior hace que el aire salga hacia el exterior. Es un proceso pasivo. Hay diferentes métricas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la ventilación pulmonar. Entre ellos hablamos del volumen de ventilación pulmonar normal, que es el aire inspirado y expirado en cada respiración normal, aproximadamente medio litro. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen máximo que se puede inspirar en una respiración profunda, aproximadamente 2,5 litros. También hablamos del volumen de reserva expiratoria. Es el volumen máximo que se puede expirar tras una expiración normal mediante una expiración forzada, 1,5 litros. Hablamos también de lo que es el volumen residual, que es el volumen de aire en los pulmones tras una respiración forzada, 1,5 litros. El volumen respiratorio por minuto, que es la cantidad de aire en los pulmones por minuto, unos 6 litros aproximadamente, y el espacio muerto, que es el aire que rellena las vías respiratorias en cada respiración. El intercambio de gases se produce en los alveolos, ya que la presión por la diferencia de presión y concentración de oxígeno en los alveolos y en la sangre venosa, y del mismo modo y de manera inversa entre el dióxido de carbono y su concentración en la sangre y en los alveolos. En la tercera etapa, en el transporte de gases, el oxígeno se combina con la hemoglobina, ¿vale?, para así poder ser trasladada a través del sistema circulatorio a todas las células. ¿Cómo se intercambia después? Pues a través, cómo sale, digamos, de la sangre, es decir, a través de un sistema muy parecido por las concentraciones que hay de oxígeno y de dióxido de carbono entre las células tisulares y las células sanguíneas. Por último nos queda el control de la respiración. Se regula por estímulos químicos, depende de la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno. Y el centro respiratorio se encuentra en el apnéustico y controla las neuronas del bulbo raquídeo, ¿vale?, para que la ventilación sea rítmica, ¿no? Se activa también por el aumento de la presión del dióxido de carbono y en la sangre arterial. Respecto a las principales patologías del sistema respiratorio, en primer lugar hablamos de la rinitis. Su origen normalmente es vírico y es una inflamación superficial de la mucosa de la pituitaria. Se produce en la nariz. La sinusitis también se produce en la nariz, también puede producir a veces cefaleas intensas, y es una inflamación de la mucosa de los senos nasales anteriores y posteriores. A continuación tenemos la laringitis. Es una patología producida en la laringe, también conocida como catarro laríngeo, y consiste en la inflamación de la mucosa laríngea provocada también por una infección. Habitualmente esta infección suele ser de origen vírico. La bronquitis suele estar precedida por una rinitis, una laringitis o una faringolaringitis. Es una inflamación de la mucosa bronquial y el origen puede ser o bien el tabaco o agentes infecciosos. En cuanto al asma bronquial, es una obstrucción intermitente o reversible que se da en la parte baja de las vías respiratorias por un estrechamiento de las vías aéreas que causa un cuadro de disnea.
Se pueden hablar en función de su duración. Cuando es de menos de una hora lo consideramos una crisis asmática. Cuando dura entre una hora y 24, un ataque asmático. Y cuando es superior a 24 horas hablamos de un estado asmático. El efisema pulmonar es una distensión irreversible de los espacios aéreos alveolares y una destrucción de los tabiques interalveolares que provoca una pérdida de elasticidad pulmonar. Las causas son el tabaco, las infecciones bronquiales y agentes químicos inhalados. Atelectasias es una patología del pulmón consistente en la disminución del volumen de tejido pulmonar a causa de una falta de aire en los alveolos de un lóbulo pulmonar o en una parte del mismo, que puede ser causada por tuberculosis o por tumores. Insuficiencia respiratoria, patología de los pulmones, que consiste en la incapacidad de los pulmones para oxigenar de manera correcta la sangre. La neumonía es una inflamación de los pulmones que afecta a la cavidad alveolar o a los intersticios y es causada por gérmenes como el neumococo, el estafilococo o el estreptococo. La tuberculosis pulmonar es una patología del pulmón caracterizada por una infección causada por el Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, también llamado. El edema pulmonar es el aumento del líquido seroso de los alveolos pulmonares o en el tejido intersticial pulmonar. El carcinoma bronquial, causado principalmente por el tabaco, no suele ser asintomático y cuando es diagnosticado suele ser irreversible. La pleuritis es una alteración de la inflamatoria de la pleura visceral y es causado por agentes infecciosos que causan la tuberculosis. Los síntomas son el dolor al respirar, alteración respiratoria y disminución del murmullo vesicular.